Amén. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Yo tengo que hacer la pregunta de rigor esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos están ya de vacaciones? Levanten su mano. Ok, híjole, ¿y cuántos no están? ¿Cuántos van a trabajar lunes y martes todavía? Qué dolor, ¿verdad? Qué dolor. Pero ni modo, 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios 11. Estamos hablando del conflicto que existe en la batalla por la verdad. O sea, tenemos una semana de estar en 2 Corintios, la última sección, 2 Corintios 10, 11, 12, 13. Y yo te he dicho, es una forma de defenderse Pablo de una serie de acusaciones que le hacían, pero él no está tan interesado en defenderse él personalmente, su integridad, como en presentar delante de los de Corinto un enfoque claro de qué es la verdad, cómo funciona la verdad, y la verdad sobre él en particular. Las últimas semanas estuvimos viendo cuáles son las marcas evidentes, los rasgos evidentes de un creyente genuino. Y él se defendía diciendo, yo no soy de esta forma, yo no soy él estaba dando cuáles eran sus rasgos y nos sirvieron a nosotros, nos sirvieron para echarnos un vistazo. Ahora lo que él va a continuar realmente, 2 Corintios 10 hasta el capítulo 13, él va a seguir en esta batalla que, como te he dicho yo, está en la mente. La batalla verdadera está en la mente. La batalla no es contra otras personas, la batalla no es contra las circunstancias, la batalla no es contra la vida, sino que cómo reaccionas tú allí en la mente respecto a todo lo que te pasa. Si lo haces siguiendo la verdad o si lo haces siguiendo los pensamientos que la Biblia le llama el error o la mentira o la falsedad, como tú quieras llamarlo. Entonces aquí en 2 Corintios 11, él va a continuar con el mismo tema y él va a decir básicamente que cómo averiguamos nosotros quiénes nos son leales. Fíjate, yo voy a usar esa palabra. Vamos a hablar un poquito de lealtad esta mañana. Déjame leerte lo que dice 2 Corintios 11, dice en el versículo 1, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, ese es el versículo favorito de algunos acá, ¿verdad? Ojalá me tolerasen un poco de locura, ¿verdad? O sea, él se va a meter en unos instantes a hacer algo que no es común. Él va a decir, yo quiero que ustedes entiendan que yo les soy leal. Entonces me voy a defender un poquito más. Aguántenme, eso es lo que dice aguanten. Es como nosotros siempre, aguantame un ratito. Entonces, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Una vez más Pablo va a hablar sobre la verdad. En este caso, ¿cuál es la verdad sobre quién es la persona que te es leal? Y él va a decir, yo les he sido leales a ustedes. Pero él va a definir la lealtad de una manera, creo que es bastante peculiar, o va a señalar la lealtad de una forma bastante peculiar. Va a hablar de cómo una persona que te es leal a ti realmente va a querer lo mejor para ti, tu bien. Y va a definir tu bien como hacer las cosas correctas delante del Señor, vivir de la forma correcta delante del Señor. Yo creo que algunos de nosotros que tuvimos papás, yo tengo a mis papás todavía vivos, gracias a Dios, pero me refiero cuando estábamos chiquitos, tuvimos papás que estaban encima de nosotros. Tú tuviste un papá así, ¿verdad? Que estaba encima tuyo, ¿verdad? Y a veces el papá o el hijo decía, no aguanto a mis papás, ya no aguanto a mis papás, ¿verdad? Este es Pablo, fíjate, Pablo está diciéndole, aguántenme hijos, aguántenme, o sea, tolérenme por favor, porque lo que yo quiero es lo mejor para ustedes. Y lo mejor para ustedes es que ustedes tengan la relación correcta con su Señor. Y va a pintar un cuadro muy parecido al cuadro del matrimonio. Va a decir, ustedes están comprometidos con Jesucristo y ahora tienen que tener fidelidad al Señor Jesucristo. Y me van a aguantar porque yo voy a estar encima de ustedes para que ustedes sean fieles. Ustedes sean realmente, les guarden la fidelidad correcta a aquel con quien se han comprometido, con el Señor Jesús. En otras palabras, ¿verdad? Quien te es leal, yo voy a decirlo así, quien te es leal se siente responsable
de que no traiciones a Dios. Voy a usar esas palabras esta mañana que casi nunca utilizamos en nuestra relación con el Señor. Uno puede ser un traidor delante del Señor. Uno puede traicionar la fidelidad que le ha comprometido al Señor, y Él dice, no, de ninguna manera, yo no voy a permitir esto, porque le soy leal a ustedes, porque quiero lo mejor para ustedes. Déjame dar un par de definiciones aquí para que nos ayuden. ¿Qué es lealtad? ¿Qué es lealtad? Es una palabra que usamos poco, pero que nos interesa mucho. Nos interesa mucho. O sea, si hay algo que verdaderamente tú quieres, es que los que están a tu alrededor te sean leales. Y si hay algo que es terrible, es la deslealtad. O sea, cuando alguien te es desleal, es así como, ¡oh! Qué tremendo, ¿verdad? Es una de las cosas peores que hay. La lealtad, dijo alguien, es el poderoso sentimiento de pertenencia y solidaridad que implica fidelidad de todo corazón. Fíjate, la lealtad tiene que ser genuina, tiene que venir de adentro, no solamente son acciones, sino que esta lealtad de todo corazón debe ir acompañada de devoción y compromiso inquebrantables. Un montón de palabras grandes ahí. El que te es leal, pase lo que pase, te es leal. Como dicen por ahí, el perico, ¿verdad? Aunque amanezca todo mojado, como no, el perico donde sea es verde, ¿verdad? El perico, pase lo que pase, es del mismo color. El que te es leal, sea la circunstancia que sea la presión, haya la presión que haya, el que te es leal realmente es leal porque tiene esta convicción profunda de todo corazón de que pase lo que pase, Él te va a ser fiel, esta fidelidad. Y fíjate, en la Escritura es un tema recurrente. La lealtad genuina, la lealtad a Dios y la lealtad de los unos a los otros es un tema recurrente. No es una palabra que aparece muchas veces, pero es un concepto que está ahí, que todos nosotros debemos recordarlo. Es ahí en Jeremías capítulo 3 que dice que la deslealtad es peor que la rebeldía, dice Dios. Dice, me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, entre la parte de la nación que era rebelde y la parte de la nación que era desleal, yo me quedo con las rebeldes. Porque tú sabes que la diferencia entre un rebelde y un desleal es que el rebelde está en las acciones, el desleal está en los sentimientos. Y dice Pablo, dice Dios aquí en Jeremías, si yo tengo que comparar entre un rebelde y un desleal, yo prefiero al rebelde que al desleal. Si tú tienes que ser rebelde o tienes que ser desleal, no seas ninguno de los dos. O sea, no te iba a decir yo soy desleal, ¿verdad? De hecho, hazme un favor, mira la cara al que está a la par, ¿verdad? Y dime si tiene cara de rebelde o desleal. Y uno dice, bueno, los dos, Julio, los dos, ok. Eso está terrible, ¿verdad? Terrible. Pero dice aquí, dice Dios, dice, de plano es uno u otro. Entonces, Pablo va a decir en 2 Corintios 11, va a decir, yo lo que quiero es que ustedes sean fieles, que no sean traidores a Jesús. Y para eso, yo por lealtad a ustedes, les voy a celar con el celo de Dios. Así lo dice, mira, el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios. Fíjate, vamos a esta mañana vamos a dar por lo menos dos principios, creo que no van a ser tres, dos principios que tienen que ver precisamente con nuestra relación con Dios. Tú tienes que entender que en esta relación que tú iniciaste con Jesucristo cuando te convertiste, lo que se dio allí fue una relación de compromiso muy parecida a lo que nosotros diríamos ahora en nuestra cultura, un compromiso para casarse. Es muy parecido. En el Antiguo Testamento y en la cultura judía se acostumbraba algo que se llama desposorio. El desposorio era un arreglo que se hacía entre los papás. Fíjate, los papás cuando tu hijo estaba pequeñito y la hija del otro estaba pequeñito, entonces llegaban, platicaban, se ponían de acuerdo y entonces había un desposorio. Estos niños quedaban desposados. No estaban casados. Y no eran novios exactamente, no eran novios así como nosotros lo imaginamos ahora, ¿verdad? Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, ¿verdad? O sea, no había mucho de romanticismo, pero había mucho de lealtad. O sea, esa niña crecía sabiendo que se iba a casar con aquel joven.
Y el joven crecía con toda la conciencia que él se debía a aquella niña. Y entonces había un momento, cuando ya tenían edad para casarse, que por cierto en la cultura judía la chica se casaba bastante joven, ahí por los 15 años, 16 años, en la cultura judía, chicas, ¿verdad? Por favor, pero ahí en la cultura judía, entonces ya 15, 16 años, llegaban a la conclusión que había que casarse y el hombre, el esposo, esperaba con todo derecho que esta chica viniera virgen al matrimonio. Mucho de lo que nosotros ahora tenemos como concepto de virginidad surge precisamente de esa idea. Era ser leal a aquel con el que se había desposado chiquito. No, quizás no había romanticismo. De ahí en adelante era una batalla y por supuesto con todos los principios que tenemos en la Escritura, el matrimonio podía funcionar perfectamente como funcionaban casi todos los matrimonios. Pero entonces dice Pablo, ustedes tienen una relación con Dios en la cual todavía no están casados. Nosotros y Jesús todavía no nos hemos casado. Solamente estamos en ese proceso o en ese periodo que se llama el desposorio. Entonces, ¿quién era el que cuidaba? ¿Quién era el que cuidaba que la chica llegara virgen al matrimonio? ¿Quién era el responsable? El papá. El papá tenía la responsabilidad de cuidar y proteger a aquella niña para que el día que llegara al lecho nupcial, la noche de bodas, fuera intacta y se hubiera conservado verdaderamente para su esposo. Dice Pablo, yo soy como el papá. Yo les veo a ustedes, dice, yo sé que ustedes algún día se van a casar con Jesús. Y entonces lo que quiero es que lleguen a ese momento intactos, que lleguen totalmente fieles al Señor. El concepto está por todos lados, fíjate, cuando, por ejemplo, la frase que nosotros usamos de recibir a Jesús, Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos piensan que recibir a Jesús es una oración, pero recibir a Jesús es más bien un acto en el cual tú dices, Señor, yo te quiero a ti, yo te quiero y quiero una relación de larguísimo plazo. De hecho, el mismísimo término es traducido en otras ocasiones en la Biblia como casarse. O sea, como el desposorio precisamente. En Mateo 12 dice, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano le reciba o se case con ella o se despose con ella, tome la decisión de entrar en una relación de largo plazo con ella y levante descendencia de su hermano. Tú sabes que ese se llama la ley del levirato, esa sería otra historia. Pero lo que está diciendo aquí, lo que quiero que veas es que nuestra relación con Jesús es precisamente una relación de desposorio. Algún día nuestro prometido va a venir a recogernos y nosotros nos vamos a casar con Él. La Biblia lo dice por todos lados. Pero en lo que llega a ese momento tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles. Si me permites utilizar la analogía que está planteando aquí Pablo, que plantea la Escritura, lo que Dios quiere es que tú y yo lleguemos vírgenes al matrimonio con Él, espiritualmente hablando. Apocalipsis 21 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré, ¿quién dice? La desposada. Esta es la novia que está prometida, la esposa del Cordero. Yo quiero mostrarte quiénes son ustedes. Ustedes son los desposados. Está en ese periodo donde todavía no convivimos con el Señor. Apenas tenemos una relación de compromiso. En la eternidad vamos a ser esposos y en la eternidad vamos a ser inseparables. Pero ahora se trata de ser fieles. Como una chica judía tenía la responsabilidad de ser fiel y llegar virgen al matrimonio para el esposo con el cual se le había desposado. Y por supuesto tú conoces los pasajes en la Escritura que dice que cristianos y que los cristianos y Cristo somos esposos. Dice Efesios capítulo 5, dice que Jesucristo fue a la cruz y Él fue a la cruz para ganarnos, ¿verdad? A fin de presentarse la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa. Fíjate, aquí está la misma idea. Una iglesia que no se hubiera manchado con relaciones con alguien que no es Dios mismo, ¿verdad? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, miren, aguántenme.
aguánteme, porque lo que yo quiero es que ustedes lleguen a esa relación con Jesús al final de todo y lleguen como deben llegar, deben llegar intactos espiritualmente. Un pasaje más, Colosenses 1:28 dice que precisamente esto no es un asunto de toda la iglesia, es individual, dice a quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para un papá, si puedo juntar todas las analogías y trasladarlo a nuestra cultura del día de hoy, para un papá era la cosa más de más orgullo, que causaba más orgullo, si hubiera sido una boda como la nuestra ahora, era caminar con su hija del brazo hasta el altar y decirle al esposo, al novio con la cual él lo había desposado de chiquito, decirle: aquí te presento a mi hija pura y te la entrego. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice: yo les soy fieles a ustedes, yo soy leal a Dios, yo quiero que ustedes tengan una relación con el Señor donde la vida de ustedes es correcta, es como debe ser, porque tienen un compromiso con Jesús. Y yo voy a decir algo que a veces no entendemos. Y Jesús es celoso. Jesús es celoso. Dios es celoso. Algunas veces tenemos la impresión que Dios es, y lo he dicho en varias ocasiones, Dios es bien maduro. Bien maduro. Y entonces, pues como es bien maduro, entonces aguanta todo, ¿verdad? Pero yo veo aquí a muchos maduros. Y yo no sé si tú tendrías la madurez de ver a tu esposa besando a otro hombre, ¿verdad? Y decir: no, yo soy maduro, tranquilo, o sea, yo se lo perdono, ¿verdad? O yo no sé si tu esposa que estás aquí tendrías la madurez de ver a tu esposo agarrado de la mano y besando a otra mujer. Y tú dijeras: no, pastor, no te preocupes, yo soy bien madura, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo creo que algunas aquí dirían: no, pastor, yo soy asesina, no se preocupe, ¿verdad? Porque claro, por supuesto. Pero entonces, de alguna manera, esta reacción que nosotros jamás consideraríamos tener, pensamos que Dios sí la tiene. Pensamos que podemos irnos con el error, fíjate, podemos irnos con el error, podemos irnos, apartarnos del camino del Señor y pensamos que Dios en el cielo va a decir: sí, yo sé que estamos desposados, pero ahí déjela. Ahí déjelo. Yo sé que Julio está desposado conmigo, pero ahí déjelo que tenga todas las relaciones que quiera, no importa, porque al final va a ser mío. No funciona así. Dios, fíjate, Dios, según la Escritura, es celoso. Dios es un Dios celoso. Y la Escritura lo dice constantemente. O sea, si Él tiene una relación con nosotros, la relación con nosotros es extremadamente protectiva. No es celoso como nosotros somos celosos, porque tú sabes cómo funcionamos nosotros. Algunos somos celosos porque somos inseguros, pero Él no, Él es celoso porque está seguro de la relación que tiene con nosotros y sabe que hay un compromiso y que ese compromiso se debe cumplir. Yo no sé cuántas veces el Antiguo Testamento plantea a Dios como un Dios, precisamente en este concepto. Dios es un Dios celoso. Allá cuando se está dando la ley, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, en el versículo 5, dice: no te inclinarás a los ídolos, a las imágenes. Por ejemplo, alguien dice: ¿por qué tanta fijación en el Antiguo Testamento? ¿Por qué tanta mención de las imágenes? Porque Dios es celoso. Porque Dios no aguanta, no compite con nadie, absolutamente nadie. Dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte. ¿Qué dice? Él dice: yo soy celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. O sea, yo en mi esencia, yo no tolero que quienes son míos tengan una relación con otros sin que yo reaccione, de ninguna manera. ¿Sabes que la Escritura dice que el nombre mismo de Dios es celoso? Dice en Éxodo capítulo 34, versículo 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Celoso. Dios es. Yo no sé cuántos aquí se habrían casado con alguien que se presentara. Mucho gusto. Mi nombre es Celosa López, ¿verdad?
Yo quizás no quiero una relación con usted, ¿verdad? Porque usted, ¿cómo es? Yo soy celosa. O sea, conmigo de nada, ¿verdad? Y algunos aquí quizás, ¿verdad? Quizás chela te dicen, ¿verdad? Pero por celosa, ¿verdad? O chelo te dicen, ¿verdad? Por celoso. No es, pero es Dios. O sea, Dios se presenta y dice, miren, quienes entran en una relación conmigo, es una relación de todo o nada. Es una relación donde se supone que has entrado a un compromiso conmigo y en ese compromiso vas a guardarte para mí. Pablo les dice a los de Corinto, les dice, yo soy como ese papá que quiere presentar a su hija virgen, pura, delante de aquel con quien tiene un compromiso, porque aquel es celoso. Celoso. Y creo que el que te es leal, fíjate, el que te es leal, te va a cuidar de tus propias infidelidades. Porque en la Biblia, en la relación espiritual y en la relación física también, la infidelidad es algo serio, serio. Yo creo que vivimos en una época en la cual la infidelidad ha llegado a ser parte del pan de todos los días. Y lo digo con tristeza. Ahora no es raro que la infidelidad sea vista como algo normal. Y pues, se divorciaron. ¿Por qué se divorciaron? Se divorciaron porque él fue infiel o ella fue infiel. O tú vas al trabajo y sabes que ahí hay una persona que está casada, que tiene una relación con alguien que no es su esposo. O oyes de un primo, o tú mismo quizás has pasado por una situación en la cual has sido tentado a la infidelidad. Pero yo quiero recordarte algo, la infidelidad es traición. Eso básicamente es traición, no hay otra palabra, es traición. Y la traición es terrible. Cuando uno entiende esto, cuando uno entiende que uno adquirió un compromiso y que en el compromiso, ese compromiso, supuestamente por lealtad, debe cumplirse, pase lo que pase. El perico donde sea es verde, te lo dije hace un ratito. Y se tiene que cumplir. Y entonces llega la situación donde eres infiel. Tienes que entender que no solo la parte física, es la parte de traición. Y dice Dios, siempre dice, la traición es intolerable. La traición entre esposos es intolerable porque al romperse este vínculo, estás manchando la relación que nosotros deberíamos tener con el Señor. Eso ya no se entiende porque esto ya no se practica. ¿Qué es la traición? La traición es aquella falta que quebranta la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o hacia algo. Consiste en renegar, ya sea con una acción o con un dicho, de un compromiso de lealtad. Y aquí algunos que ya son casados, ya pasaron por la parte donde dice, yo me caso contigo hasta que la muerte nos separe, pero luego viene alguien y rompe ese cuadro. Cuando se rompe esa lealtad, se rompe el concepto que Dios quiere que tengamos para con Él. Mira, no seas infiel, porque al ser infiel en cualquiera de tus compromisos, estás destruyendo la relación o el concepto de la relación que Dios quiere que tengas con Él. Y Él quiere tu lealtad. Él no soporta traidores. No es maduro. Él es celoso. Y dice Pablo, yo les celo a ustedes como un papá que quiere presentar a su hija virgen pura delante de un esposo que es celoso. Es celoso, no lo puedo decir de otra forma. Ven conmigo, pensando en que la infidelidad es algo serio. Ven conmigo al libro de Deuteronomio. Déjame nada más llevarte a uno de estos pasajes. Y no estamos estudiando el matrimonio esta mañana, pero yo quiero que veas, Deuteronomio capítulo 22, yo quiero que veas cómo la infidelidad era, o la deslealtad, la traición era regulada, era tocada, se hablaba de eso en el Antiguo Testamento. Y era entre otras cosas porque la única forma de mantener al pueblo en una relación pura con el Señor era que cada uno entendiera cómo debe ser su relación pura con quien había tomado un compromiso aquí en la tierra, ¿verdad? Esposos en particular. Deuteronomio capítulo 22, versículo 13. No vamos a leer todos los versículos, demasiado largo. Pero dice,
Algunos tienen arriba leyes sobre la castidad. Y te voy a decir algo, algunos aquí piensan, Julio, pero eso es anticuado, ¿verdad? Eso sucedía en otros momentos. La idea de virginidad para el matrimonio, eso es algo que ya no se practica, ¿verdad? Ahora todo el mundo, las relaciones prematrimoniales es algo normal y usted tiene que entender, Julio, que las cosas han cambiado. No han cambiado. La Escritura da una serie de principios que son eternos. Que la gente no los siga el día de ahora es otra cosa. Pero eso no cambia la verdad, los principios son eternos. Tú me dices, sí, es que antes era inconcebible que una mujer le faltara a su esposo, pero ahora las cosas han cambiado. No, las cosas no han cambiado. Las personas son las que están en desobediencia, pero la relación de fidelidad es algo que se mantiene. O sea, tú te casas y esperas que haya fidelidad hasta que la muerte los separe, porque son los principios que la Escritura dice. Y cuando tú violas estos principios, entonces estás yendo en contra de la verdad que Dios ha planteado. Cuando violas el principio de ser fiel a Dios, estás yendo en contra de la verdad que Dios ha planteado. Entonces, entiende los principios. Porque creo que algunas veces hemos llegado al punto de ser tan maduros nosotros. Somos tan maduros que pensamos, no, así es otra cosa. Fíjese que mi hijo no se ha casado, pero ya tiene relaciones con otras personas. Tiene relaciones prematrimoniales. Pero ahora sí son las cosas, ¿verdad? No son las cosas así. La verdad es la verdad. La santidad es la santidad. La fidelidad es lo que Dios está esperando. La lealtad y estos principios de castidad son eternos. Y no son eternos porque seamos anticuados, son eternos porque son un cuadro de la relación entre nosotros y Dios. Y cuando los manchamos todo completamente. Mira, Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar. O sea, ¿qué es esto? Una pareja se casa y una vez que se casa, el esposo dice, hey, ella no venía virgen. Era grave, eso era muy grave. Y dice, y le atribuyere faltas que den de qué hablar. Y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces, el padre de la joven, eso es lo que quiero que entiendas que es lo que está tratando de hacer Pablo allá en 2 Corintios 11, dice. Entonces, el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad de la puerta y dirán, el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, está hablando de la sangre, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Está diciendo, hey, esto es algo que de una mujer no se podía levantar un falso testimonio porque esta integridad era clave para ellos, era la base del matrimonio, el desposorio. Ahora, ¿qué pasaba si de verdad había pasado? Dice versículo 20, mas si resultara ser la verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y fíjate, no le van a cobrar 100 piezas de plata y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. ¡Ey! ¿Y por qué? Hay que ser amplio. Si los jóvenes tienen necesidades, ¿cómo va a creer usted? Es algo contra algo de natural. Y viene la pregunta, ¿y por qué a él le cobran 100 piezas de plata y a ella la matan? O sea, eso es machismo, ¿verdad? Y vienen todos estos pensamientos. Y dice el versículo 21, y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Es que la pureza, es que la fidelidad, fíjate, en un desposorio, dos que no estaban casados eran solo novios, en ese desposorio era indispensable. Dice Pablo, entiendan el cuadro. Ustedes no se han casado todavía. El matrimonio con el Señor va a ser cuando Él venga por nosotros. Ahí vamos a ir los desposados,
La virgen va a ir a casarse con el Señor, dice en Apocalipsis. Y van a ser esposos para siempre. Pero para mientras hay que ser fieles. No hay otro, hay que ser fieles. ¿Cómo somos infieles? En unos instantes Pablo va a decir que somos infieles cuando pecamos. Si yo les cuido como un papá cuida a su hija. Y aguántenme un poco lo loco que soy, dice. Porque por lealtad a ustedes, les celo con celo de Dios. Mira, toda infidelidad es desastrosa. Toda infidelidad, ¿verdad? Pero la peor es la que se comete contra aquel que es verdaderamente fiel. Jesucristo. Tú probablemente has leído ese pasaje. Si nosotros fuéramos infieles, ¿te acuerdas qué dice? Él permanece fiel. Esa es la peor infidelidad. Es saber que él no va con otras iglesias, ¿verdad? Él no va con otras realidades. Él se está conservando para ti. Y que tú no tengas esto es la peor de las infidelidades. Dice que Él no puede negarse a sí mismo. Entonces dice Pablo va a seguir con la analogía, va a decir, ¿saben cuál es el problema? Que a veces la infidelidad durante el desposorio no sucede necesariamente por maldad. A veces sucede por ingenuidad. Y Él nos coloca, nos plantea a nosotros, o nos pone a nosotros en la posición de una chica de 14 años que puede enamorarse. Ustedes han visto chicas de 14 años enamoradas, con los ojitos que parecen cordero degollado, ¿verdad? Y con esta, ¿verdad? Que él les escribe un texto, ¿verdad? Y se acuestan en la cama y leen el texto 500 veces, ¿verdad? Y suben los pies sobre la pared y lo leen y oyen la música y están suspirando y dice, algunos son así. Algunos son así. Y el que va a seducirlos no es otro más que el diablo. El diablo va a hacer lo posible porque esa chica no llegue en su relación matrimonial, delante del esposo celoso como debe llegar. 2 Corintios capítulo 11. Y ahora quizás vas viendo el cuadro que se pinta aquí, dice versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está diciendo, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de un papá? ¿Cuál es el temor de un papá? Eso es lo que está diciendo. Yo tengo un temor. Yo tengo el temor que mando a mi hija de 13 años, 14 años, que está desposada, ya con el novio. Dice, yo tengo el temor que allí en el camino se va a encontrar con alguien y ese alguien le va a hablar y entonces ella se va a enamorar y le va a ser infiel al esposo, al que va a ser su esposo. Ese es mi temor. Mi temor es que seas engañado. Y yo quiero que entiendas, porque este es precisamente el argumento de Pablo en todo este pasaje. La batalla está en la mente. El problema del pecado de todos nosotros es un problema de engaño. Y yo lo repito, la batalla está en la mente. La batalla está en la mente. La batalla está por tomar tu mente. Tú que en algún momento te comprometiste y le dijiste, sí Señor, te recibo. Quiere decir que yo estoy dispuesto a casarme contigo. Yo quiero una relación contigo, solo contigo por la eternidad. Pero entonces en lo que te estoy esperando, hay tantas otras cosas que me seducen, que me agarran, que me atraen. Y dice Pablo, esa es mi preocupación. Mi preocupación es que lo que pasó allá en el huerto del Edén se repite constantemente. Y alguien viene y te extravía de la sincera fidelidad a Cristo. A mí me gusta como lo dice la versión de 1909, creo que lo tengo aquí. Aquí está, mira, dice, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, cuando habla de simplicidad, habla de uno solo. Está diciendo, la relación con Jesús es con Jesús y solo con Jesús. Es como el matrimonio. Es como el matrimonio. O sea, cuando tú te casaste
tú con tu pareja, nada más. O algunos que no se han casado, se van a casar con una sola persona, nada más. O sea, nunca he visto una ceremonia oficial donde hayan 3 casándose. O sea, eso no funciona. Ni 4, ni 7, ni 9. Eso no funciona. O sea, es simple, el asunto es bien simple. ¿Cómo se llama tu esposo? Imagínate que alguien te pregunta, ¿cómo se llama tu esposo? ¿Cuál de todos? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Tú sabes inmediatamente, mi esposo se llama fulano de tal. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama, es simple, es una sola persona. Y dice Pablo, el problema es que el diablo está constantemente tratando de engañarte. Y fíjate, si puedo decirlo de una forma simple, todo pecado es un engaño. Todo pecado es un engaño. Todo pecado. Y todo pecado es una traición. Todo pecado es un engaño. Cada vez que pecas, lo que ha logrado el diablo es hacerte creer a ti algo que realmente no es cierto. Te ha hecho creer, la semana pasada veíamos del orgullo, y te decía, te ha hecho creer que tú te mereces algo que realmente no te mereces, porque te ha hecho pensar que tú eres alguien que realmente no eres. O te ha hecho pensar, te ha hecho creer que la vía de ese pecado te va a proveer de algo que en realidad no te va a proveer. Hablando de infidelidad, esta relación infiel te va a hacer sentirte completo, no te hace sentirte completo. Y lo mereces, no te lo mereces. Esta relación infiel te va a hacerte sentir feliz y no te hace sentir feliz. Pero en cada área, embriagarte es bueno para ti, mira, anda a celebrarlo. No es bueno para ti y no celebras absolutamente nada. O sea, cada pecado, la mentira te va a proteger. No, la mentira no te protege, solo te deja más expuesto eventualmente. O sea, cada pecado es un engaño a la mente, cada pecado. Desde la primera tentación, cuando allá en el huerto del Edén, porque es precisamente el argumento que usa Pablo aquí, ¿verdad? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, desde entonces es el mismo patrón con cada uno de nosotros. Allá en Génesis capítulo 3, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte. O sea, ellos terminaron muertos. Pero el diablo me dijo que no iba a morir. Pues ese es el problema precisamente. El pecado te engaña. El pecado nunca... Fíjate, la tentación y el pecado nunca son lo que aparentan ser. Siempre es terrible. Siempre. Génesis capítulo 3, versículo 13, dice ahí mismo en esa situación, dice, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente, ¿qué dijo? Me engañó. Entonces como me engañó, no soy culpable, ¿verdad? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Ese es precisamente el punto de Pablo. Yo les cuido porque son engañables. Y el que sean engañables no los hace irresponsables delante del compromiso que tomaron. Por eso la batalla está aquí arriba. La batalla es que el pecado no te engañe. Y mira, esto es algo que pasa día tras día, tras día, tras día. Satanás es mentiroso. ¿Te acuerdas cómo se describe a sí mismo? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Yo te he explicado esta frase antes. Cuando el diablo habla, se le sale. O sea, se le sale. Todo lo que él dice es mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que hace constantemente. El objetivo del diablo cada día y de las huestes de él, es engañarnos para que nosotros creamos su mentira, para que le seamos infieles a aquel con el que estamos desposados. Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y sabes qué somos? ¿Cómo pensamos tú y yo? A mí no, Julio. A mí no me engaña. ¿Y quién sos tú? ¿Y quién soy yo para pensar que el diablo nos va a engañar?
Se engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados en él. El proceso de pecado, cada vez que tú te metes en una situación que es incorrecta, que es inmoral, que es impropia, cada vez que mientes, cada vez que robas, cada vez que engañas, cada vez que te sientes orgulloso, cada vez que calumnias, cada vez que chismeas, cada vez que haces cada una de estas cosas, es un engaño a tu mente para creer que eso que estás haciendo es bueno y no lo es. No lo es. No es más que una infidelidad hacia aquel con el cual te comprometiste. Dice Pablo, yo les soy leal a ustedes. Yo soy leal a ustedes. Yo no quiero que esto pase. Hebreos capítulo 3 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué dice? Es por el engaño del pecado. El pecado te engaña. Y cuando te engaña, traicionas a aquel con el que estás comprometido. Esa es la historia de la vida de muchos cristianos. Un pasaje más, Santiago capítulo 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabes que la seducción es un engaño? Pero es un engaño donde tú terminas diciendo que sí. ¿Alguna vez te han seducido a algo? Fíjate, algunos están diciendo, uy, suena como sensual eso. No, somos seducidos a un montón de cosas. Somos seducidos a comprar algo. ¿Alguna vez has comprado algo que no querías comprar? Entonces, y el vendedor eso hace, ¿verdad? El vendedor es, bueno, aquí algunos son buenos vendedores, ¿verdad? Nosotros decimos tienen labia, ¿verdad? Y tienen una habilidad para, y en lo que menos sentís, estás envuelto diciendo, sí, ¿y dónde le firmo? ¿Verdad? Y entonces cuando ya compraste ese asunto de, hey, yo no iba a comprar, ¿verdad? Yo no iba a comprar. Conozco a un pastor, amigo mío, muy buen amigo mío, no ninguno de los pastores de acá de la iglesia, pero un buen pastor que le dice a la esposa, él siempre le dice a la esposa, mira, no traigas a esos vendedores, porque yo siempre digo que sí, ¿verdad? ¿Y por qué lo trae? Un día se estaba quejando conmigo y me dice, ella los trae porque ella quiere comprar, porque ella sabe que yo voy a decir que no, pero ahí voy a decir que sí, ¿verdad? Y yo creo que algunos somos así, algunos somos, engáñame, ¿verdad? Engáñame. Yo quiero ser seducido. Es un problema interior. Dice que entonces la concupiscencia, el deseo de lo malo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo, dice Pablo, quiero pedirles que me aguanten. Yo soy leal a ustedes. Yo soy como el papá que quiere presentar a esta iglesia de Corintios como una virgen pura a aquel con el que se va a desposar. Y tengo el temor que ustedes son engañables, son muy engañables. De hecho, la forma como está planteada, dice, está implicando que es algo que ya pasó. Mira, versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pudiéramos ponerlo en el contexto diciendo, a ese sí lo aguantan, a mí no me aguantan. A mí que quiero cuidarlos, no me aguantan. Ustedes son como el hijo que dice, ya no aguanto a mi papá, aguántenme porque yo los estoy cuidando. Pero viene otro que no predica el verdadero evangelio, viene otro que no les presenta la verdad y a ese sí lo aguantan. Y dice versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, que es un sarcasmo. Yo pienso que no soy menos que esos superapóstoles a los cuales ustedes están aguantando. Mira, dame tu corazón. Estoy terminando aquí. El día de hoy tenemos una lucha por la mente. Todos los días. Cuando tú enciendes tu televisor y ves
el cable o Netflix, no sé, lo que sea que veas. Cuando tú agarras tu computadora y lees los artículos que ahora están por todos lados, cuando tú agarras tu teléfono y consultas ahí las noticias, es una lucha por tu mente. Cuando agarras un libro cristiano, entre comillas, y lees este libro cristiano, entre comillas, es una lucha por tu mente. Y una parte de eso es mentira. Voy a decir así, una parte de todo lo que oyes es error, es engaño, es mentira. Que te dice ir en contra de los principios correctos de la Escritura. Estamos siendo reprogramados. Y quizás déjame meterme aquí en una pequeña hondura. Tú por ejemplo, ves ahora los programas, ves una película y la infidelidad es la cosa más normal que hay. Entonces, en todas las películas, la infidelidad es la cosa más normal. El día de hoy, la homosexualidad es se está planteando como la cosa más normal. ¿Y sabes por qué es? Porque es un proceso de enseñarle a tu mente a ir en la dirección que la Biblia no va. Y dice Pablo, algunos les presentan otro Jesús, algunos les presentan otro espíritu, algunos les presentan otro evangelio. Y ustedes no piensan. Eso es lo que dice. Ustedes no piensan. Se lo tragan completamente. A eso lo aguantan. Dijo Charles Stanley, él dijo, la mejor manera en el mundo para engañar a los creyentes es ocultar un mensaje en palabras religiosas y declarar que transmiten nuevos puntos de vista de parte de Dios. Y uno agarra todas estas falsedades y te las vas tragando, dice Pablo. Yo no puedo creerlo. No puedo creerlo cómo se han apartado de la sincera fidelidad a Cristo. Gálatas dice, no es que haya otro Cristo, no es que haya otro espíritu, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Escúchame, hermano, escúchame. Dios quiere que le seas fiel a Jesús. La Biblia te plantea que tienes un compromiso con Él. Cualquier cosa que te enseñe algo diferente es incorrecto. Cualquier cosa. Cualquier cristiano, cualquier libro, cualquier película, cualquier pedazo de información, cualquier predicador, cualquier mensaje, cualquier radio, cualquier cosa que te diga que tienes libertad de hacer cosas que ofenden a tu Señor es contrario a lo que la Escritura dice. Dice, no te dejes seducir. No te dejes seducir. Segunda Pedro dice que estos que enseñan esto tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Inconstantes, fíjate, tremendo. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y dice más adelante en el mismo versículo, en el mismo pasaje, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Yo te pregunto, ¿eres fiel a tu Señor? Voy a hacer una pregunta dura. ¿Te has propuesto llegar virgen espiritualmente hablando al Señor? Si Él viniera ahorita, ¿qué encontraría? Encontraría a una iglesia, a un creyente, a quien puede denunciar por tener faltas que dan de qué hablar, como te dijo Deuteronomio. Y era, sí, él se comprometió conmigo, que yo me acuerdo cuando me recibió allá en la casa del juicio del 2000 tanto. Pero de ahí para acá, no, hombre, si ha tenido cualquier cantidad de hombres, ¿verdad? O ha tenido cualquier cantidad de hombres, espiritualmente hablando. La relación conmigo nunca fue una relación verdadera. O sea, él estaba esperando que yo lo viniera a sacar de la tierra, que lo viniera a arrebatar para tener una relación conmigo, pero mientras tanto tenía todos los novios que quería. O diría, hey, se cuidó para mí. Esa es la diferencia. Y eso se traduce en una vida santa. Eso se traduce en una vida santa. ¿Podría tu esposo decir de ti, él o ella vivió una vida santa?
O diría no. No. Si nos desposamos. Pero a cada uno que le venía a plantear algo, él decía que sí. Ella decía que sí. Mira, la batalla está en la mente. No te dejes engañar. Estás casado o casada con el Señor y tienes que vivir para Él. Alguien dijo, ¿verdad?, que toda seducción es efectiva porque es atractiva y nunca parece ser engañosa. Algunos acá están en pecado, te lo digo así claro, están en pecado y lo sabes. Y crees que Dios es un Dios maduro y lo aguanta. No lo es. Él es celoso. Él es celoso. Y quiere tu lealtad. De eso se trata esto. Si te has dejado engañar por el pecado, abre los ojos y dile, no más, no más. No es solo porque no hay que ser pecador, es que tienes una relación que demanda tu fidelidad y no hay nada peor que la traición. Cuando pecamos, traicionamos a nuestro Señor. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos. Y Mauricio nos va a despedir. Toma una decisión tuya, personal. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.